Adelantado, tenemos ahora a dos exministros de Educación. Está con nosotros el señor Idel Wexler y también el señor Juan Cadillo. Cada uno ha tenido la oportunidad, ya que me lo recordaba aquí el señor Idel Wexler, de servir al Perú, ¿no? Cualquier persona que tenga el honor de servir al Perú como ministro, como gobernante, tiene una responsabilidad enorme, no solamente funcional, sino moral. Y vamos a tratar de hablar de un tema que en verdad tiene los dos componentes, yo no sé si moral, pero sí de todas maneras vinculado con temas más trascendentes, y es la educación. Yo les cuento, hace unos días estuvo aquí el señor Waldo Mendoza, un economista reputado, que además ha sido ministro de Economía, y analizamos el asunto del régimen económico de la Constitución del año 93, y él ha coincidido en que en verdad, y lo demostró empíricamente, ese es un modelo que es el mejor para el Perú. Sin embargo, la sensación de muchos peruanos es que hay una gran brecha social entre nosotros y obviamente hay una tarea pendiente por hacer. Y él decía, el tema que tenemos que tratar de generar consenso, yo digo tirios y troyanos, entre tirios y troyanos, es la calidad de la educación. ¿Cómo creen ustedes que está la educación superior en cuanto a calidad en el Perú? No sé si empezamos con el señor. Bueno, yo lo que quisiera decir, y te lo comentaba antes, es que la construcción de ciudadanía ética, o sea, de valores sobre la honestidad, la honradez, la probidad, que debe caracterizar a un funcionario público y a cualquier ser humano, tiene que ser aprovechado, por ejemplo, en este caso, con respecto al presidente Toledo, y expresidente, y anteriormente con el expresidente Castillo, es de que ante una falta grave contra el Estado, la sociedad y la colectividad, el país actúa sin impunidad. Y entonces el mensaje es que aquel que actúa en el campo ciudadano, no poniendo en práctica valores como los que está ocurriendo con estos expresidentes, si no hay impunidad, no hay enseñanza. Claro, pero esto es un excursus, ¿no? Pero para ir directamente al tema, en todo caso, Juan, ¿cómo está la educación superior en el Perú? ¿Tú estás contento como ex ministro de Educación con lo que está pasando, por ejemplo, concretamente con el tema de la SUNEDU, que es lo que queremos tratar? Bueno, creo que con respecto a la educación superior en sí, vamos a detectar hasta 3, 4 problemas muy importantes. Tú has mencionado uno de ellos, de la calidad, otro está relacionado con la equidad, otro problema es la diversidad y cómo nosotros logramos integrar en realidad toda la educación superior. Cuando vemos estos temas tenemos que verlo tanto de manera institucional. El segundo elemento es relacionado a los estudiantes. Otro tema son los docentes. Un aspecto clave de la calidad es la investigación. Y finalmente el mundo laboral, es decir, los egresados, ¿no? Entonces, no es un tema muy sencillo de poder analizar, tenemos que ir viendo cada uno de ellos. Cuando hablamos de la parte institucional, efectivamente hemos logrado mejorar en un aspecto de la educación superior que está relacionado a las universidades, pero todavía nos falta la educación superior técnica y productiva, que es otro tema que todavía no hemos abordado en nuestro país, siendo uno de los aspectos claves e importantes, ¿no? Cuando uno revisa la matriz de trabajo que hay en nuestro país, vemos que la educación superior, nosotros casi el 65% de la matrícula va hacia la educación superior universitaria. Pero cuando revisamos cuánto de eso es realmente se da en empleabilidad, solo aproximadamente un poco más del 6.5% de esa población va a ser empleada. Entonces tenemos ahí grandes dificultades, cuando en realidad necesitamos mucho más técnicos. Entonces tú te das cuenta en la enorme diferencia que nosotros tenemos y actualmente pues seguimos invirtiendo en la educación universitaria cerca del 73%, un poco más del presupuesto, pero nos hemos olvidado de la educación técnica y productiva, ¿no? Claro, pero si consideramos, señor ministro Wexler, sí, exministro, que la calidad de la educación superior universitaria tiene problemas, ¿cuánto más será con la técnica? O sea, la recomendación para países como el Perú, por la OCDE, es que existan reguladores de la calidad. ¿Qué opina usted de la SUNEDU? Mira, la SUNEDU no es la reforma universitaria que se dice. Para que haya reforma universitaria, tienes que generar un nuevo tipo de profesorado que no se ha tocado. Nueva
estructura en la jerarquía para aumentar la investigación. Y tienes que generar la gobernanza y los recursos para la universidad pública y con las facilidades correspondientes mejore la universidad privada. La SUNEDU es un órgano de aseguramiento de la calidad educativa y creo que ha hecho cosas buenas. Por ejemplo, no licenciar a 40 universidades creo que es un logro muy importante en la gestión de el doctor Benavides. Creo que haber comenzado el licenciamiento de las facultades de educación, de medicina, también es importante. Lo que tenemos es que asumir que sea cuales fueren los integrantes del Consejo Directivo, tenemos que pensar en mejorar la educación superior para tener buenos egresados, transferencia científica y tecnológica e investigación producida. Eso debe ir colateral, como dice Juan, con una promoción de la educación técnico-profesional que se da en los institutos y escuelas y donde todavía hemos hecho muy poco. Claro, pero ¿ustedes qué opinan de algunos comentarios de gente que es crítica a lo que está pasando hoy día con la SUNEDU y con su gobernanza en particular, ¿no? Si asumimos que es un regulador, en teoría económica se habla de la captura, ¿no? Y eso implica que los que van a ser regulados no deberían tener la capacidad de controlar al regulador. ¿Ustedes creen que la SUNEDU está controlada por sus regulados, en este caso por las universidades? ¿Qué le dicen a quienes opinan que sí? Si yo hubiese sido el doctor Segarra y el comité directivo con la ley anterior, inmediatamente que la ley se aprobó y se le dio carácter constitucional, yo hubiese renunciado y hubiese luchado desde afuera por el mantenimiento de las características de la SUNEDU. Al estar desde adentro, lo que ha quedado en la opinión pública y sobre todo en la comunidad educativa es que no han querido dejar por ningún motivo la SUNEDU. Y ese ha sido un mensaje equivocado. Por otro lado, los nuevos directivos de la SUNEDU, porque la ley ya está inclusive verificada y tiene opinión constitucional favorable, lo que tienen que hacer es dejar de estarse peleando, unirse y darle el criterio académico a las decisiones que se tomen para que de ninguna manera una universidad no licenciada pueda volver a funcionar, salvo que se presente como una nueva universidad. Y tienen que hacer, como dije antes, el licenciamiento de las facultades de medicina y de las facultades de educación. La situación está dada y hay que exigir a las actuales autoridades que la SUNEDU sea un órgano de aseguramiento de la y calidad. Supervisión de la calidad. Así es. Juan, ¿existen candados para asegurar justamente esa calidad? Yo creo que ha habido un retroceso, ¿no? Con la aprobación de la ley por parte del Congreso. En realidad, el órgano rector pierde bastante poder. Sabemos muy bien que el Ministerio de Educación estaba en un proceso de reorganización. Teníamos que tener un viceministerio orientado a la educación básica y otro ministerio orientado a la educación superior. En ese sentido, lo que vemos es que este órgano rector ha sido debilitado con respecto, por lo menos, en la nominación, en lo que dice la propia normativa. Lo segundo que nosotros tenemos que ir viendo con respecto al trabajo de la SUNEDU es justamente este debilitamiento. En realidad no se interpreta muy bien hasta ahora la normativa, porque en ella dice que solo se ocupa de las condiciones básicas de calidad, pero a nivel universitario. Entonces, con respecto a lo que dice IDEL, por revisar la Facultad de Medicina, Educación, donde se empezaba a crear la nueva normativa justamente para revisar estos elementos de las facultades, se le ha quitado justamente ese poder y esto cae ahora en el CINEACE. Resulta que desde 2014 el CINEACE está dentro de un proceso de reorganización, es decir, muy debilitado. Y por lo tanto, a partir de la aprobación de la norma, me supongo que el Ministerio de Educación ya debe haber implementado el financiamiento para no quedarnos sin este órgano acreditador. Hay un elemento que
vigila, ¿no? Que vigila las condiciones básicas, pero ahora con respecto a la calidad es mediante la acreditación. Entonces, esa parte todavía la tenemos muy débil, necesitamos reforzar el CINEACE. El otro elemento que yo creo muy importante es hablar de la integralidad, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Es decir, mientras no haya una posibilidad de una movilidad entre los sistemas de educación técnica productiva, la educación técnica superior y la propia universitaria, entonces en realidad estamos totalmente debilitados, ya porque son la parte de las competencias básicas de empleabilidad. Nosotros formamos mucho, nuestra sociedad está orientada hacia la universidad, pero lo que necesitamos actualmente son más técnicos. Entonces, ¿qué hacemos con ese elemento, ¿no? Entonces, a veces solo estamos revisando la SUNEDU. La SUNEDU ya termina un proceso donde ya están licenciadas las universidades, venía la segunda etapa, cómo garantizamos esas condiciones básicas de calidad, pero en un nuevo nivel. Cuando nosotros revisamos en qué puesto de producción científica, en realidad solo producimos el 2%, pero esta producción científica de Latinoamérica. Entonces, primero está Brasil, el doble o casi el doble logra producir Chile, un poco menos Colombia, pero están muy adelante de nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos necesitamos superar este bache que estamos teniendo. Tiene que haber más responsabilidad, no tiene que haber mezquindad de las nuevas autoridades y tienen que trabajar con transparencia, ¿no? Claro, Juan, con las universidades entiendo que hay una moratoria, ¿no es cierto? ¿O se pueden seguir creando universidades? Esta moratoria ya terminó. Ya terminó. Entonces, a partir ya me parece, de este año, si es que no me equivoco, ya se pueden presentar la posibilidad de nuevas universidades, con lo cual quedaría también abierto, ¿no? Entonces, eso siempre... Entonces, la SUNEDU va a seguir teniendo trabajo, porque mientras haya más universidades vamos a tener que acreditarlas y entonces esto se va a convertir en un círculo, no sé si virtuoso, pero no vamos a salir de este enfoque tan interesante que estás planteando de la multimodalidad. ¿Cómo podemos hacer para que, obviamente, los que nos ven y los muchachos, la gente piense en otras opciones? Porque también es verdad que las universidades que no logran acreditar quiebran, cierran y terminan trasladando estos universitarios a las que quedan, ¿no? Y se genera ahí un efecto, yo diría, no deseado. Pero ahí hay un problema, que hay un sector amplio de estudiantes de las universidades no licenciadas que hasta ahora no encuentran alternativa para proseguir con sus estudios y lograr su proyecto de vida universitario. Eso es parte no solamente de la política de aseguramiento de la calidad, sino una política integral de reforma de la educación superior. Y ahí no solamente se consideran las universidades, sino las escuelas de educación superior pedagógica, las escuelas e institutos de educación superior tecnológica. Es lo que el Proyecto Educativo Nacional al 2021 planteaba, una reforma integral de toda la etapa de la educación superior, universitaria y la de institutos. Ese es el reto. Ahí hay que trabajar fuertemente. Y por otro lado, hay que hacer notar que a veces hay técnicos profesionales, por ejemplo en soldadura, o técnico profesional en maquillaje, y a veces ganan más que un profesor, que un contador, que un periodista. Es decir, hay que potenciar alternativas tecnológicas de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral nacional, regional y ¿por qué no, mundial? Tiene que haber un contexto que enganche con la realidad, pero el futuro entonces de la SUNEDU, ¿cuál va a ser, Juan, según tu perspectiva? Yo creo que está ya limitado al ámbito universitario, básicamente a las condiciones básicas de calidad. Lo que tendríamos que rápidamente ver es el CINEACE, cómo se reflota el CINEACE para que realmente haya la parte de acreditación. El otro elemento que creo que debería también existir, otro órgano similar a SUNEDU, pero para la educación básica productiva, ¿no? La tecnológica y la productiva, porque hasta ahora esta función la viene cumpliendo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación viene revisando las condiciones básicas de calidad muy lentamente, pero también ahí tenemos un gran inconveniente.
porque en realidad los que supervisan, los que velan que haya una buena educación técnica son las direcciones regionales. Entonces ahora la potencia de las direcciones regionales va a depender mucho de la propia inversión de las regiones. Y el otro elemento, como decía ahí, del maquillaje y cosas más técnicas, se da en los CEPROS. Y los CEPROS caen bajo las UGELES, las unidades de gestión educativa local. Entonces ahí vemos que eso más depende de cuántos especialistas, de las estrategias que se vayan a implementar. Entonces no tenemos un sistema equilibrado. Entonces necesitamos una institución que realmente también cumpla, y también otro elemento es la propia inversión. Hasta ahora casi es el triple que le damos para mejorar la calidad a las universidades, y esto no sucede justamente con la educación técnica productiva. Es decir, tenemos que invertir en este elemento ya prontamente, ¿no? Porque hablamos de investigación, pero hay investigación científica y hay investigación tecnológica. Claro. Entonces la investigación tecnológica, la capacidad de ejercer bien una profesión, de innovar, que es el otro elemento importantísimo, lo estamos dejando totalmente de lado. Y esto sucede mucho en los institutos y en los CEPROS, ¿no? No hay este proceso de investigación. Claro, formas más realistas de Y aportar. ahí hay una responsabilidad del Ministerio de Educación y de los gobiernos en los últimos tiempos. Porque todo ha estado concentrado en la SUNEDU, como si va a ser la salvadora de la calidad de la educación universitaria, cuando es solamente un órgano importante, fundamental, pero de aseguramiento de la calidad y de supervisión. El tema es que se han hecho documentos, consultorías, eventos, congresos sobre los temas que señala Juan, pero no se ha llevado a cabo en los últimos 10 años una política efectiva para mejorar los centros de educación técnico-productiva, que capacitan en carreras cortas, ¿no? Que se llaman módulos ocupacionales. El licenciamiento de los institutos y escuelas ha caminado como tortuga. Ya. Y eso Como ya está tortuga. en manos del Ministerio de Claro, Educación. y hay otra, que es la educación básica alternativa para jóvenes y adultos, que también se ha debilitado. Lo que creo que el Ministerio de Educación debe dejar de lado el discurso, las reiteraciones, los estudios, las consultorías, los eventos, y poner manos a la obra. De lo contrario, dentro de 10 años, Vamos a seguir si en nos el mismo invitan, plan. vamos a seguir igual. Así es. No, además coincido con ustedes que hay que salir de este loop, de este círculo que ya es vicioso, porque claro, la educación superior no es solamente la universitaria, está la técnica, pero para impulsar la técnica, ¿qué hay que hacer entonces? Mira, ya hay un avance, ¿no? O sea, ya hay un diagnóstico y una descripción de lo que debería ser justamente la política general orientada a la educación técnica productiva. Y esto está basado, en primer lugar, hay que reordenar el sistema, es decir, necesitamos sistemas de información que nos digan realmente dónde están estos institutos, dónde están los CEPROS, cuántos estudiantes tienen, qué tipo de modalidades se ofrece, es decir, necesitamos información. Lo segundo es que tenemos que ver la parte, igual que para el sistema universitario, la parte de la institución, cómo reformamos o reformulamos los locales, que es una de las grandes debilidades que también se tiene en la educación básica. El otro aspecto que yo creo que es clave es los profesores. Los profesores necesitan formación, capacitación, y eso está muy relacionado con la didáctica que deberían también tener los diferentes tipos de especialistas que trabajan justamente dentro de los CEPROS o los propios institutos. El otro elemento que es clave ir entendiendo es con respecto a la propia condición económica de quienes van a la educación superior. Entonces, además hay toda esta idea de que hay que ir a la universidad y tener un título o un cartón, vamos a decir más honestamente, Pero que no si dice vas nada. a Senati, si vas a Senfotur, si vas a Sensico, los profesionales técnicos, digamos así, tienen una buena remuneración. De ese tipo de instituciones tenemos que llenar el Perú. Y tenemos que generar nuevos pero puestos de trabajo para técnicos. Pero ahí hay una condición también, es justamente la equidad.
Cuando revisamos y dividimos a la población, dependiendo de la situación económica, en quintil, o sea, en 5 partes, los que ganan más en la parte superior y los que ganan menos en la parte inferior, vemos que aproximadamente los que ganan más, el 52% pueden ir o a Senati o a diferentes instituciones de prestigio, y el 21% solo de la población más pobre logra acceder. Entonces necesitamos un sistema más equitativo. Lo otro está orientado justamente, ¿qué pasa con las poblaciones vulnerables? Las poblaciones que sufren de, por ejemplo, aquellos que no pueden ver, o sea, apenas el 11% de estas poblaciones vulnerables va a la educación superior. Es decir, nos falta ese sentido de diversidad y con respecto a las lenguas, ¿no? Somos un país muy diverso, tenemos más de 40 lenguas y no se da. Es lo mismo, tenemos efectivamente universidades que manejan en la selva, pero no tenemos institutos que manejen también los diferentes idiomas. Estupendo. Para cerrar. Quisiera agregar algo. Yo he sido 9 años viceministro. He sido 8 meses ministro. El ministerio tiene toda la información. El ministerio tiene toda la data. Sabe cuáles son los lugares donde las brechas son más profundas. El problema es que ya no hay mucho que estudiar. Y si hubiera, es muy poco. Lo que hay es que hacer. Por ejemplo, si en las áreas rurales necesitamos fortalecer la educación técnica, promovamos centros e institutos tecnológicos superiores que formen en el área agropecuaria, agroindustrial. Así es. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. El problema es que todas las gestiones comienzan a buscar información, a contratar consultores, a hacer documentos, papeles, y no ejecutan políticas que permitan cambiar la educación. Hay que ser más prácticos. Y bueno, y justamente les agradezco además que el diálogo ha sido muy práctico, les quiero agradecer también por su presencia, ha sido muy rápido, pero creo que nos llevamos 2 cuestiones. La educación superior es más que la universidad. Y también habría que invitar a quienes nos ven a que piensen en esas otras posibilidades, porque si no vamos a seguir atrapados en este loop, como dicen, 10 años más. Muchísimas gracias a ustedes, gracias ministros. a ti. Muchas gracias. Y con ustedes volvemos después de este corte. Esto es Diálogo.